Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Señores, a veces uno se sorprende de cómo han cambiado las cosas en nuestra ciudad y en nuestro país. Unos cambios radicales del llamado progreso. Yo esto me ha hecho escribir en lo siguiente titulado: ese es el precio que debemos pagar. Los dominicanos siempre han sido un pueblo feliz a pesar de las dictaduras que hemos padecido. Las padecieron nuestros antepasados que vivieron la dictadura que por 22 años implantó Haití, aunque ya antes habíamos sufrido sus crímenes y desmanes de todo tipo tras declarar a ese país libre a principios del siglo XIX. Que no podemos olvidar aquellos días de los degüellos que cometieron en Moca y en Santiago. Tampoco someternos a la esclavitud durante 22 años de infamante ocupación. ¿Y qué decir de aquellos tiempos donde criollos convertidos en caciques imponían sus despóticas reglas? Los tiempos de la manigua, la dictadura de Trujillo, las arbitrarias invasiones del Imperio del Norte y el resto de la historia, todo el mundo lo conoce. Pero, a pesar de los pesares, el dominicano siempre tuvo momentos felices. Siempre fue alegre, dadivoso. Le pasaba el plato de comida al vecino o la taza de café. Afectuoso y alegre al recibir visitas, sobre todo cuando se trataba de un familiar o un forastero. Ocurrían delitos menores, robos, engaños, y la mayoría de los hombres eran libres de mantener relaciones maritales con más de una mujer, llamadas queridas, algunas veces hasta con la anuencia de la esposa. Hemos sido siempre compañeros. Nos gusta bailar un merengue o una mangolina en piso de tierra, débiles con el compadre o la comadre. En fin, todo eso y más hemos sido. Pero llegó tras desaparecer la dictadura, el llamado progreso. Buenas carreteras, vehículos de última gama, se levantaron torres, residencias de todos tipos. Dedicamos tiempo al deporte, a los paseos donde abundan los resorts, los grandes complejos hoteleros, en fin, buena vida, la vida moderna. Pero ese modernismo vino acompañado del consumo de drogas, donde gran parte de la juventud ha caído en su vorágine. Los grandes asaltos, inclusive las estafas al Estado, donde a muchos es difícil contarle los millones de pesos y de dólares robados. Antes se tenían como ejemplares aquellas uniones matrimoniales, pero ya no es así. Apenas los matrimonios perduran. Lo que abunda es en la unión pura y simple. No es raro que una niña de apenas 9 años ya se convierta en madre. Proliferan los crímenes pasionales, sobre todo protagonizados por hombres o mujeres que vivieron juntos y después se separaron. Pero muchos criollos, machotes que fueron en el barrio, se separan, pero aparentan tener la creencia de que aquella mujer que abandonaron hasta con 5 hijos que se crían a la buena de Dios, sigue siendo de su exclusiva propiedad.
Y ay, si esa mujer decide rehacer su vida. Toda esa varaunda nos lleva a pensar que pagamos muy caro y alto el precio a la modernidad. No fueron mejores los viejos tiempos, pero podemos decir con contundencia que estos momentos son los peores. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. El gobierno de China ha reclamado este martes a Israel que detenga inmediatamente su ofensiva contra la Franja de Gaza y que alcance cuanto antes un alto al fuego que implique también el fin de las restricciones a la entrada de ayuda al enclave palestino para evitar una mayor crisis humanitaria. Israel debe detener inmediatamente sus operaciones militares en Gaza, alcanzar cuanto antes un alto al fuego exhaustivo y duradero, restaurar totalmente el acceso de suministros humanitarios, evitar una mayor crisis humanitaria y rebajar cuanto antes las tensiones, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wao Yakun. Guau ha condenado además en rueda de prensa el bombardeo perpetrado el lunes por el ejército israelí contra un hospital en el sur de la franja, que dejó al menos 20 muertos, entre ellos 5 periodistas, y ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas, según ha recogido el diario Global Times. La ofensiva israelí trazada o desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado hasta la fecha más de 62.700 palestinos muertos y alrededor de 157.300 heridos, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del ejército de Israel en el enclave palestino y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población. Bueno, y los venezolanos están al pecado. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha anunciado el despliegue de 15.000 militares en la región fronteriza con Colombia para reforzar la seguridad en la zona y combatir el tráfico de drogas. En particular, ha destacado Diosdado la creencia de una unidad de respuesta rápida y la activación de la zona de paz. Número 1, en Zulia y Táchira, donde se utilizarán drones, embarcaciones, aviación y otros vehículos para custodiar la frontera. Nuestro presidente, dice Diosdado, ha decidido activar de forma inmediata la zona de paz número 1, que incluye al estado de Táchira y al estado de Zulia, y ha ordenado un gran refuerzo operacional de lo que ya existe allí, porque estamos operando desde hace bastante tiempo desplegados con URRA, unidades de reacción, tiempos desplegados y rápido de combate, y con operaciones militares y policiales puntuales, ha explicado. El número 2 del presidente Nicolás Maduro ha asegurado que debemos estar alrededor del 70 y el 80% de decomisos de drogas, lo que intentan pasar por Venezuela. Hemos decomisado una cantidad de drogas extraordinaria este año, una cantidad de droga que supera cualquier cálculo. Lo saben internamente. El que intente pasar droga por Venezuela sabe que tendrá respuesta contundente. Venezuela no será territorio para el paso de drogas, ha resaltado el señor Diosdado Cabello.
El presidente Luis Abinader respondió este lunes a las declaraciones del expresidente Danilo Medina, quien lo había acusado de hablar demasiado. Abinader defendió su estilo de comunicación afirmando que la frecuencia con la que se dirige a la nación es un compromiso con la transparencia y la democracia. Cuando un presidente habla mucho, lo que está haciendo es rendir cuentas, y rendir cuentas es un deber ético, señaló durante su participación en la semanal con la prensa. El mandatario aprovechó para marcar diferencias entre su administración y las 2 décadas de gestión PLDista. Según Abinader, en materia de indicadores sociales, económicos e infraestructura, el gobierno del PRM ha logrado avances superiores en apenas 5 años. Fueron ellos quienes comenzaron la discusión sobre obras, pero el PLD no tiene comparación con ninguno de los indicadores sociales ni económicos alcanzados en ese periodo, subrayó. En relación con declaraciones de Medina sobre una escuela en Bohechío, San Juan, Abinader mostró un video de archivo y aclaró que ese centro fue ejecutado durante su propia gestión. Esa escuela la hice yo, ahí no había ningún centro. Creo que a Medina no le informaron bien, puntualizó. Señores, hasta este 24 de agosto se han marchado 17 personalidades dominicanas de la música, vocalistas, actores y directores de escena, voces de la radio, figuras de la televisión, artistas de la palabra oral, escritores y gestores de la cultura. Pero se han ido realmente, no se quedan con nosotros sus talentos. Estos son sus legados. El 8 de abril del 2025 fallece Rubí Pérez, músico, cantautor dominicano. Volveré, pieza icónica de la cultura musical popular, y lo consagró con la voz más alta de nuestro merengue. Una voz extraordinaria y una carrera imparable como profesional que fue desarrollando desde los primeros niveles como voz acompañante de combos hasta llegar a ser uno de los 5 principales merengueros del país. Rubí murió producto del desplome del techo de la tragedia del Jet Set el 8 de abril del 2025 a la medianoche, que provocó 236 muertos y más de 180 heridos. Uno de los desastres no naturales más mortíferos en la historia de la República Dominicana. Dejó una herida profunda en la vida nocturna y musical del país. Rubí Pérez fue ex integrante de la orquesta de Wilfrido Vargas y voz de clásicos como Volveré, El Africano, Cuando estés con él, Perro ajeno y Color de rosa, entre otros. ¿Cuántos caídos? Bueno, mientras en numerosos sectores hay protesta por las malas condiciones de las estructuras escolares, la Dirección Regional de Educación dice inicia con entusiasmo este año escolar. Y sobre esto habla a continuación el profesor Pedro Pablo Marte. La vamos a presentar. Esta rueda de prensa, el maestro Pedro Pablo Marte Gutiérrez. Tony, el equipo que nos acompaña esta mañana. Como en educación acostumbramos a hacer cosas, actividades, eventos, procesos que se organizan con los niños, y también estamos acostumbrados a evaluar, a pasar balance, y en este caso a informar debidamente a la comunidad. Como la semana pasada le habíamos informado a la prensa, y ustedes estaban todos, creo que todos acá, o la gran mayoría, que tendríamos un año escolar que iniciaría con mucha alegría a nivel nacional, pero en el caso nuestro, que es el caso
de Santiago, de la Regional 08 Santiago, nosotros queremos dar los detalles que anunciamos que se darían la semana pasada. Me permitirán entonces leer para que los datos sean más precisos. En la semana pasada convocamos la prensa para informar que existe un gran espíritu de colaboración y armonía entre la Asociación Dominicana de Profesores y esta dependencia. Además, señalamos que el lunes 25 iniciaríamos la docencia sin mayores tropiezos, y aquí estamos para confirmar lo que informamos: el inicio del año escolar con gran alegría de los estudiantes, los padres y los maestros. Anunciamos que el diálogo con la ADP continuará esta semana, durante el año y el tiempo que sea necesario. Es por ello que en estos días seguimos buscando soluciones a las peticiones planteadas por el sindicato.